hallar la forma polar de esos números que están ahí en todos los casos, ¿ok? Entonces la idea sería así, vamos a repasar cómo es la forma polar de un número complejo. Nosotros tenemos z, ¿sí? Va a ser el módulo de z por coseno de su argumento, ¿sí? Vamos a llamarle coseno de alfa, más i seno de alfa. ¿Ok? Entonces esta es la forma a la cual tenemos que llegar. ¿Cómo hacemos para encontrar en estos casos? ¿Sí? Vamos a empezar con el caso A, que es bastante sencillo. Acá nos piden, por ejemplo, nos dicen z es igual a 1 más i, ¿no? Todo esto multiplicado por 1/2, ¿sí? Más raíz de 3, a ver, raíz de 3 sobre 2 i. Entonces, nosotros acá podemos pensarlo así, tenemos un número y después tenemos otro. Recuerden qué pasaba, si nosotros tenemos los números, si z es un producto de números, lo podemos pensar en forma trigonométrica como que es el producto de los módulos por e a la i del ángulo A, si vamos a llamarle alfa, por e a la i del ángulo beta. Y ahí hacemos la sumatoria, o sea, nos va a quedar z es igual a el producto de los módulos, o sea, producto de A por producto de B, por e a la i y a la sumatoria de los ángulos, alfa más beta. ¿Ok? Entonces, esto es muy bueno porque para esta cuenta es sencilla y cuando veamos más cuentas más complicadas va a ser más fácil poder realizarlas. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Tenemos el número A, ¿sí? El número A que habíamos dicho que era 1 más i. Entonces, en este caso nos va a quedar el módulo, ¿sí? Que va a ser, ¿sí? 1 cuadrado más 1 cuadrado, nos queda raíz de 2. La raíz, ¿no? Y después el ángulo es 45, entonces va a quedar coseno de pi sobre 4 más i de seno de pi sobre 4. Entonces, esto lo podemos pensar como que A nos va a quedar raíz de 2 por e a la i de pi sobre 4. Hacemos lo mismo con B. B nos va a quedar, dijimos que era 1 sobre 2 más raíz de 2, de 3, perdón, sobre 2. I. Entonces, el módulo, ¿sí? B nos va a quedar 1/2 cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Todo esto es el módulo y esto nos queda 1/2 al cuadrado es 1/4 más raíz de 3 al cuadrado es 3/4, raíz de esto es 4/4, raíz de 4/4 es 1 y el ángulo, ¿sí? Nos va a quedar es raíz de 3 sobre 2, entonces tenemos es el arco tangente de i sobre x, ¿okay? O de los reales sobre el imaginario. Entonces raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2, esto nos queda arco tangente de raíz de 3 y esto nos va a quedar 60 grados o pi sobre 3. ¿Sí? Seguimos, entonces nos va a quedar b, nos va a quedar como 1 por e a la i de pi sobre 3. Entonces cuando tenemos, acá nos queda a y acá nos queda b. Entonces cuando tenemos que hacer z que sea a por b, lo ponemos directamente en esa forma. Raíz de 2 por e a la i pi sobre 4 por 1 por e a la i de pi sobre 3. Y esto nos va a quedar raíz de 2 por 1, que nos queda raíz de 2, por e a la i de pi sobre 4 más pi sobre 3. Y esto va a quedar z es igual a raíz de 2 por e y 1/4 más 1/3 nos va a quedar en 3 doceavos más 4 doceavos, o sea 7 doceavos, ¿sí? A la i de 7 doceavos de pi. Y esta es la forma, ¿sí? Podemos desarrollarla también, pero con esta respuesta está bien para el problema.
Vamos a hacer ahora el C, que es un poco más difícil. Seguimos con el C. Y acá en el C nos dicen que tenemos que calcular menos 1 más raíz de 3 por i a la octava por 2 más 2i a la menos 1. Entonces vamos a separar en dos, primero como hicimos antes. O sea, tenemos toda esta parte, que es la parte A, y después tenemos toda esta parte, que es la parte B. Vamos a hacer primero la parte A. En la parte A dijimos que teníamos menos 1 más raíz de 3 por i. Entonces, este número, ¿sí?, tenemos que pensarlo de la siguiente manera. A ver, tenemos por un lado el módulo, que nos va a quedar menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. O sea, nos va a quedar 1 más 3 raíz cuadrada, que es raíz cuadrada de 4, que es 2. Y después tenemos el ángulo. Entonces, en el ángulo decimos, bueno, el ángulo va a ser el arco tangente de raíz de 3 sobre 1. O sea, esto nos va a quedar en radianes pi sobre 6. Entonces, ese número A nos va a quedar 2 por e a la i de pi sobre 2. ¿Sí? Si hacemos a la octava, que es lo que nos dice ahí, ahí aplicamos esta fórmula. Decimos 2 por e a la i de pi sobre 2, todo esto a la 8. O sea, vamos a tener 2 a la 8 por e a la i de pi sobre 2, todo esto a la 8. Y ahí hacemos multiplicación, o sea, nos va a quedar 8 por pi sobre 2, nos queda 4pi. Entonces vamos a tener 2 a la octava por e a la i de 4pi. ¿Sí? Y esta es la respuesta. ¿Qué pasa en la parte B? Cuando tenemos 2 más 2i, todo esto a la menos 1. Es lo que decíamos recién. Hacemos el conjugado, 2 menos 2i sobre el módulo al cuadrado. O sea, va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado, nos queda así. Entonces va a ser, esto es 4 más 4, 8, 2 octavos menos 2 octavos de i. Entonces esto nos queda 1/4 menos 1/4 de i. Y esto, si lo pasamos a la forma normal, esto nos va a quedar, tenemos que poner la forma polar. Entonces nos va a quedar, módulo de esto va a ser 1/4 al cuadrado más 1/4 al cuadrado raíz cuadrada. Esto es 1 sobre 16 más 1 sobre 16 es 2 sobre 16, es 1 sobre 8. 1 sobre 8 raíz de esto nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de 2. ¿Sí? Si ustedes quieren ponerlo con la coma no hay problema, pero se puede poner así también. Y el ángulo, ¿sí?, va a ser el arco tangente de menos 1/4 sobre 1/4. Lo que vamos a tener acá es el arco tangente de menos 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense, esto es un múltiplo de pi sobre 4, pero el tema es que tenemos positivo acá y negativo esta parte, o sea, estamos en el cuarto cuadrante, o sea, estamos acá, 1/4 y 1/4, el punto está por acá. Entonces este ángulo nos va a quedar en menos pi sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? B nos va a quedar como 1 sobre 2 raíz de 2 por e a la i de menos pi sobre 4. Entonces, como el problema decía que era a por b, nos va a quedar 2 a la octava por e, y acá nos fijamos a la i por 4pi por 1 sobre 2 raíz de 2 por e a la i menos pi sobre 4. Entonces ahora hacemos la multiplicación entre los números, o sea, los módulos, y después la suma de los exponentes. Entonces nos va a quedar z es igual a 2, esto sería, este 2 con este 2 se va, nos queda 2 a la séptima sobre raíz de 2, que esto se puede poner 2 a la 13 medios también puede ser, y e a la i de 4pi menos 1/4 de pi, o sea, nos queda la 15
¿sí? 15 cuartos de pi. O sea que finalmente nos va a quedar z es igual a 2 a la 13 medios por e a la i de 15 cuartos de pi. Y ese es el resultado final. Después vienen los otros ejercicios, ¿sí? Que son también bastante parecidos y que se aplican con las leyes de Moivre.